Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de este libro, Kentuckys, de la autora argentina Samantha Schweblin. Este es nuestro fragmento número 9 y, como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 18. Regó el vivero y cortó perejil para la carne. Tardó más de lo usual, a la espera de que el topo saliera a revisar la albahaca y los peperoncinos. La puerta mosquitero nunca se abrió y al final se cansó y entró a preparar la cena. Llamó a Luca para que lo ayudara con la mesa y comieron escuchando las noticias. Cuando pasaron un pequeño informe sobre Kentuckys, el topo salió de detrás del sillón y se metió bajo la mesa. Era la primera vez en el día que se hacía ver. La semana anterior no había sido diferente. Las cosas ya no iban bien entre ellos. Mister no había descuidado en ningún momento su responsabilidad de copaternidad, pero desde ese nefasto domingo en que Enzo intentó comunicarse con él, lo esquivaba constantemente. ¿Por qué le habría molestado tanto el mero intento de conversar par a par? Realmente prefería arrastrarse por la casa como un topo en lugar de entablar algún tipo de amistad con él. Los dos estaban solos y pasaban mucho tiempo juntos. Compartir unas cervezas, aunque fuera a la distancia y teléfono en mano, no le podía hacer mal a nadie. Ni siquiera podía entender qué era lo que lo enojaba tanto a él mismo, si se sentía desilusionado o si estaba ofendido por el desaire de un aparato de 30 centímetros. Y sin embargo, no podía evitar hacer lo imposible para reconciliarse. Era algo insoportable. Prendía la RAI en hora para los programas que sabía que a Mister le interesaban. Lo cargaba hasta la luneta del coche cada vez que iban al súper y a buscar al chico. Controlaba constantemente que Luca no hubiera vuelto a esconderle el cargador. Mientras preparaba al chico para el colegio, cuando hacía la comida o cuando se sentaba a hacer un poco de oficina, estaba constantemente hablándole y haciéndole preguntas condescendientes. ¿Cómo está hoy, mister? ¿Va a salir un rato afuera? ¿Quiere ver más televisión? ¿Quiere que le abra el ventanal? A veces se preguntaba si no estaría hablando solo. Mister solo se dirigía a Enzo para avisarle que el chico se había quedado dormido frente al televisor, que no estaba haciendo su tarea o que, incluso con la luz del cuarto ya apagada, seguía despierto jugando en la tablet bajo las sábanas. Y las noticias sobre Kentuckys, eso era lo otro que a Mister también le interesaba. Ahora en las noticias de Humbertide, una reportera informaba frente al hospital estatal. Una señora mayor había tenido un paro cardíaco y su Kentucky lechuza le había salvado la vida llamando a emergencias. En agradecimiento, la mujer le había pedido su cuenta bancaria y le había depositado 10.000 euros, pero entonces el Kentucky había desaparecido y no había estado ahí para el segundo ataque cardíaco de la mujer, que la dejó definitivamente en el otro mundo. ¿Hay parte de responsabilidad en el Kentucky? Preguntó a la cámara la reportera. Y si la hubiera, ¿qué tipo de acciones legales podían aplicarse a estos nuevos ciudadanos anónimos? Una breve mesa de debate se abrió en el estudio, donde uno que tenía un Kentucky en su consultorio de Florencia contó un caso médico distinto, y otro que era Kentucky en la recepción de un hotel de Mumbai planteaba sus propios dilemas. Frente al televisor, el topo permanecía inmóvil. Luca terminó su comida y cuando pasó junto al Kentucky, le dio una patadita suave y precisa que alcanzó para voltearlo y hacerlo rodar hasta el sillón. El chico siguió hasta su cuarto. Enzo se acercó y volvió a parar al topo sobre su base. Quedó agachado frente a él. ¿Qué le pasa, mister? Se miraron. ¿Tan terrible es que le haya mostrado mi número de teléfono para que me llame? Déjelo si tanto le molesta. No tiene que llamar.
El Kentucky miró hacia otro lado. Enzo suspiró y se alejó para juntar las cosas de la cena. Al día siguiente su exmujer fue a verlo. No era una visita esperada. Ya le aviso a Luca, dijo Enzo en la puerta, sin invitarla a pasar. Ella lo frenó tocándole el brazo. No, no, tenemos que hablar, Enzo. Más tarde saludo a Luca. Él la hizo pasar y sirvió café. Mientras llevaba los pocillos al living, la vio circular por la casa mirando el piso y los rincones. Después, corrió las cortinas y se asomó al jardín. Enzo la imaginó impresionada por la salud del vivero, pensó que seguro diría algo, pero regresó en silencio y se sentó junto a él. Su preocupación parecía auténtica. ¿Dónde está el Kentucky?, preguntó ella al fin. Suele andar por acá, dijo Enzo, agachándose para buscarlo debajo del sillón. Estaban sentados sobre su madriguera y Enzo lo sabía. Acababa de caer en la cuenta de que nunca antes ella había visto al topo y no estaba seguro de si sería un buen día para la presentación. Miró hacia el otro lado y volvió a revisar. Vio al Kentucky inmóvil y de espaldas. Estaba escondido detrás de una pata del sillón. Desde donde Enzo lo miraba, no había forma de saber si estaba encendido o si podía escuchar lo que ocurría. No está acá, dijo él volviendo a sentarse. A esta hora suele controlar la siesta de Luca. Le alcanzó un pocillo de café. Sigue a Luca con adoración. Siempre está cerca y es un alivio saber que hay alguien más cuidándolo. Nunca te lo agradecí. Al final fue de gran ayuda. Enzo se obligó a cerrar la boca. ¿Por qué seguía haciendo eso? Alabándola incluso ahora, que ni siquiera soportaba su bocina de las 7:40 cuando pasaba a buscar a Luca para llevarlo a la escuela. Enzo, dijo ella en un tono de voz que confirmó que el tema era serio. Estoy al tanto del tipo de relación que estableciste con el muñeco. Algo me cuenta Luca cada tanto. Muñeco era una palabra extraña, y por un momento él no registró que seguían hablando del Kentucky. Quiero que lo apagues. ¿Se refería a desconectarlo? Quiero que alejes a mi hijo de ese aparato. Enzo esperó. No podía negarse a un pedido que ni siquiera terminaba de comprender. No sé cómo decir esto, dijo ella. Es espantoso. Apoyó los codos sobre las rodillas y se tapó los ojos con las manos, como una nena horrorizada. Enzo esperó un poco más, aunque sabía que, si el Kentucky se movía bajo el sillón, probablemente ella oiría el motorcito. Son pedófilos, dijo ella al fin. Todos ellos. Acaba de salir a la luz. Hay cientos de casos, Enzo. Ella bajó sus manos para acariciarse nerviosa las rodillas. Sentada otra vez en su sillón, a Enzo le pareció que su antigua drama queen volvía renovada con nuevas e inesperadas tragedias. Es un aparatito, Nuria. ¿Cómo le va a hacer daño al chico? Ni lo conoces, no sabemos quién es. Y ese es el problema, Enzo. Hace 3 meses que convivimos, 3 meses. Se dio cuenta de lo ridícula que era su excusa, así que se calló. Puede estar filmando a Luca, puede haber intentado tomar contacto con él, decirle cosas, mostrarle cosas, mientras vos deambulás distraído por el vivero. Sí, había visto el vivero y le había dolido lo bien que se veía. Enzo intentó sonreír con suavidad solo para desmerecer lo que acababa de escuchar. Sé que Luca lo rechaza, Enzo, lo detesta. Quizá el pobre ni siquiera se siente capaz de decirnos qué está pasando. Quizá es demasiado vergonzoso para él, demasiado horrible. Quizá ni siquiera puede entender lo que le están haciendo. ¿Cómo había vivido tantos años al lado de una mujer capaz de pensar así? Enzo sintió tanto rechazo que se levantó y se alejó unos pasos. Ella siguió listando sus perversidades e incluso un rato más tarde, después de despedirse de Luca en el umbral de la puerta, seguían ocurriéndosele nuevas alternativas y desenlaces. Quiero que lo apagues, dijo, ya a modo de despedida. No quiero más a ese aparato al lado de mi hijo. Cuando al fin se fue, Enzo se quedó detrás de la puerta hasta escuchar el motor del coche encenderse y alejarse. Abriría las ventanas y ventilaría la casa. Eso era lo que necesitaba, pensó Enzo, un poco de aire y una cerveza. 19.
Había conseguido el número de urgencias de la policía de Erfurt. Si el alemán se ponía violento con Eva, ella ya sabía a dónde llamar. Todavía no podía dar ninguna dirección, eso lo tenía claro. Y si en Erfurt no entendían su rudimentario inglés, tampoco serviría de mucho. Sin embargo, se sentía preparada para lo que fuera. Mantenía su teléfono siempre cerca. Si algo pasaba, Emilia grabaría inmediatamente un video de lo que ocurría en Erfurt. No tenía claro si en Alemania se podía inculpar a alguien con un video doméstico, pero si Eva llegara a necesitar alguna vez pruebas de algún tipo, ella las tendría. Aún así, asumía sus limitaciones y contaba con que pronto se le ocurriera algo más. Klaus, así se llamaba el alemán, ya no se metía con ella. Su hijo le había explicado que el controlador no lo traducía porque solo se enfocaba en el timbre de voz del amo. Así que era fácil ignorar a Klaus cuando estaba con la chica. Cuando el alemán no estaba, ella aprovechaba para circular por la casa con diligencia, atenta a las cosas que había a su alcance y a las posibilidades que le ofrecían. Seguía a Eva de cerca, ávida de toda nueva información, atenta a cualquier cosa que la chica pudiera decir o hacer y que le diera una nueva pista para su plan. ¿Estás inquieta, mi gordita? ¿Qué pasa? Preguntaba Eva. Si Emilia ronroneaba, Eva dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y pellizcaba la panza de la conejita. Que su ama pensara que ella solo necesitaba un poco de amor era una recompensa práctica y estimulante. Antes de sentarse frente a su computadora, Emilia se preparaba su té y subía la calefacción. Los días empezaban a enfriarse y sabía que, una vez sentada y encendida en Erfurt, ya no encontraría el momento para levantarse. Llamó a su hijo después de esa jornada. Quiero mandarte una foto de Eva, le dijo. Está guapísima. Su hijo le explicó que no podían tomarse fotos desde el Kentucky. Dijo que era un tema de privacidad y que todo estaba encriptado. Emilia pensó que quizás su hijo estaba celoso y se descubrió a sí misma sonriendo. Ningún problema, dijo. Toma una foto de la pantalla. Mañana te mando algunas. Su hijo hizo un silencio, quizás sorprendido por la rapidez con que su madre resolvía estos problemas tecnológicos. Y entonces, con la voz pausada de quien empieza una confesión, le habló de su Kentucky. No del Kentucky que ella tenía en Erfurt, sino del de él. Junto a la tarjeta de conexión de Emilia, había comprado también un Kentucky, aunque no fue hasta que la vio tan contenta con su dispositivo que se animó a encenderlo. Además, tener él también una conexión lo ayudaba a ver más claramente las inquietudes y las dudas que ella le planteaba. Pero, dijo Emilia, cuando en realidad quería preguntar desde cuándo, y si también era en Erfurt, y si no sería que ahora eran vecinos y podían aprovechar para verse un poco más seguido. Escucha esto, mamá. ¿Sabes lo que hizo ayer? Emilia tardó en entender de quién estaban hablando. Hecha la confesión, su hijo pareció perder el miedo y empezó a hablar sin parar sobre esas últimas semanas. Un mes prácticamente, dedujo ella enseguida, soltándole sin culpa todo lo que le había estado ocultando. Emilia fue hasta el comedor con el teléfono y se sentó frente a la mesa, como cuando tenía que ordenar las facturas del gas y del agua y necesitaba espacio suficiente para que nada se le escapara. La voz de su hijo decía que su Kentucky le había mandado una torta helada de chocolate para su cumpleaños. ¿Le pasaste la dirección? Preguntó ella alarmada. ¿Cómo había podido pasar tanto a sus espaldas? En el fondo, Emilia intentaba hacer algo con la angustia que se le había atorado en la garganta. ¿Y qué tipo de madre era ella que nunca se le había ocurrido mandarle una torta a su hijo para su cumpleaños? ¿Habría pensado él en eso? No, no, no le di ninguna dirección, mamá. Lo que pasa es que desde el balcón de mi departamento vio que el Junkie Restaurant está justo enfrente y se acordó que había estado ahí en un viaje a Hong Kong con su marido. Desde el balcón del departamento de su hijo, era una mujer casada, hizo un gran esfuerzo para no interrumpirlo. Es vieja pero muy viva. Emilia tragó saliva. Vieja pero viva. Entonces, ¿qué era lo que ella no era para su hijo? ¿Vieja o viva?
Con eso calculó la dirección de mi edificio y mandó una torta helada de chocolate a cada uno de los departamentos. Hay dos al frente y dos detrás por cada piso. Son 32 tortas, mamá. Emilia pensó que eso era mucho dinero y tardó un segundo más todavía en darse cuenta de que su hijo le había comprado a ella la conexión a un Kentucky y en cambio para él se había comprado un Kentucky real, uno como el que Eva tenía en Erfurt. ¿Prefería a su hijo tener a ser? ¿Y qué le decía eso de su propio hijo? No quería descubrir nada incómodo, y aún así, si la gente podía dividirse entre los que eran amos y los que preferían ser, la intranquilizaba estar del lado opuesto al de su hijo. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? ¿Qué es lo más gracioso? Respiró profundo. Que al pobre tipo que le tocó traer las tortas y que estuvo subiendo y bajando por el edificio media mañana, mucha gente ni siquiera se las aceptaba. Me dio dos extra cuando me entregó la mía. Emilia bebió un sorbo de té, todavía estaba demasiado caliente. O sea que tienes tres tortas. Fantástico, pensó Emilia, y su hijo dijo, te estoy mandando una foto de ella. Ella. ¿Se refería a la torta o a la mujer? Emilia oyó un bip, miró el teléfono y abrió la foto. La mujer era una morocha grandota y robusta, parada en la puerta de una casa de campo. Parecía tener la misma edad de Emilia. Fue cocinera toda su vida, dijo su hijo. También en la guerra de los Balcanes cocinaba para la guerrilla croata. Te mando otra foto, mira. Emilia escuchó un bip más y decidió no abrir la nueva foto. ¿Podía ella mandarle un regalo ahora, casi una semana después? Es de los 90, en Ravno, buscando minas antipersonas con dos soldados. ¿No es fabulosa? ¿Viste las botas de campaña que tiene? ¿Desde cuándo su hijo pensaba con semejante entusiasmo en las mujeres trabajadoras? Como si ella nunca, en toda su vida, le hubiera cocinado nada. ¿O es que el sacrificio solo valía si tamizabas la harina en medio de una guerra y con un par de botas de hombre? Cuando al fin cortaron, Emilia se quedó un rato mirando la fórmica de la mesa. Aunque pensó en irse a la cama, se sentía demasiado despabilada. Llamó a Gloria y le contó lo que su hijo acababa de confesarle. Gloria había comprado un Kentucky para su nieto y les gustaba intercambiar anécdotas. Se habían visto en natación esa mañana, pero como Inés ya no soportaba escucharlas hablar de los Kentuckys, ellas se hablaban por teléfono y dejaban los ratos de natación para la política, los hijos y la comida. Si algo importante pasaba con sus Kentuckys, se despedían frente al portón del club, haciéndose señas a escondidas de Inés, prometiéndose llamarse en cuanto estuvieran solas. Era divertido, y más de una vez aprovechaban para hablar también de Inés, a la que querían muchísimo, por supuesto, pero a la que últimamente notaban muy conservadora. Al final, como había dicho Gloria en su último llamado, o te modernizás o la vida te pasa por encima. Le había contado a Gloria lo que había pasado con el alemán, lo del sexo, lo del dinero que sacó de la billetera de Eva y cómo la corrió como si ella fuera una gallina por el living y la metió debajo del chorro de agua. Gloria creía que se había salvado de milagro. Una vecina había perdido a su Kentucky lechuza dejándolo en el baño cuando se duchaba. Usaba el agua demasiado caliente, había que decirlo. Quizá el vapor era peligroso para los modelos de animalitos que no eran originarios de zonas tropicales. Pero esto que dices de tu hijo, no termino de entenderlo. ¿Qué es lo que te inquieta tanto? Preguntó Gloria al teléfono. Emilia pensó en la última foto que el chico le había mandado, en las botas de guerra de la mujer. No sabía qué era realmente. Cómprate uno, dijo Gloria. ¿Qué solucionaba eso? No iba a comprarse un Kentucky. No era ese tipo de persona y además no tenía el dinero. Son carísimos, dijo Emilia. Hay gente que los vende usados en internet, a mitad de precio. Te acompaño a buscarlo. No quiero algo que alguien ya no quiere. Además, yo no soy de las que quieren tener, dijo, pensando en las botas de la mujer del Kentucky de su hijo. Yo soy más bien de las que son. Lo pensó durante ese día y el siguiente. El jueves, antes de conectarse a Erfurt, paseó por algunos clasificados. No había muchos, pero había.
La gran mayoría estaban anunciados en la sección de mascotas y de tanto ver fotos de animalitos, Emilia se preguntó si no sería mejor adoptar un perro o un gato, aunque era cierto eso de que un Kentucky no ensuciaría ni dejaría pelos y que no había que sacarlos a pasear. Después de un gran suspiro cerró el explorador y conectó el controlador del Kentucky. Klaus estaba circulando otra vez por la casa. Emilia se enderezó en su silla y se acomodó los anteojos. Se enfocaría en Erfurt y en la chica, que no estaba llevando su vida nada bien. De su propia vida y de la de su hijo se ocuparía más tarde. Tenía todo el tiempo del mundo. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el fragmento 9 de Kentuckys de Samantha Schweblin. Ojalá que lo disfruten. Gracias.